Gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. ¿Cómo nos sentimos? Tanto tiempo encerrados y no poder reunirnos en forma presencial. Hay momentos que nuestro humor se va desgastando. Hay días que tenemos ganas de cantar y otros días nos preguntamos ¿de dónde vendrá mi socorro? O deseamos escondernos en una cueva como Elías. A pesar de todo y cualquiera sea la situación que nos toca vivir, solemos cantar con alegría y con mucho entusiasmo, porque somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Creo que como pueblo de Dios es bueno que hagamos algunas reflexiones. Hace ya un tiempo que estamos muy callados. No estamos marcando con firmeza los mandamientos establecidos por Dios desde el principio. Es cierto, debemos anunciar las virtudes de Dios, pero también debemos asumir y declarar los errores, los pecados, los mandatos de Dios. Los mandamientos de Dios, que no son sugerencias, sino mandatos para obedecer. Creemos en un Dios justo. Él habló muchas veces desde el principio y de distintas maneras. El autor a los Hebreos dice que en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Nos ha hablado en nuestros tiempos a través de los profetas y a través de Jesucristo. Y en este tiempo nos está hablando a través y por medio de la Biblia. La Biblia es su palabra y ella puede abrir nuestro entendimiento para salvación. En ella vemos que Dios es Señor y Rey, que gobierna todas las cosas. Además nos muestra el Dios Salvador, activo en su amor soberano mediante el Señor Jesucristo con el propósito de rescatarnos de la culpa y el poder del pecado, para adoptarnos como sus hijos y bendecirnos. Somos el pueblo de Dios, que conoce a Dios, conocemos a Dios. Nos gusta leer muchos libros de teología, historia del cristianismo, estudiar distintos credos, asistir a distintos seminarios. Aprendemos a manejar las escrituras, tanto que a veces los demás pueden llegar a sorprenderse de nuestro conocimiento. Pero realmente conocemos a Dios. El pueblo que conoce a Dios no se avergüenza ni tiene temor de dar testimonio. Por ejemplo, Daniel ante las amenazas del rey. Veamos en el capítulo 11, verso 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Una versión Dios habla hoy dice: el rey tratará de comprar con halagos a los que renieguen de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Vamos a meditar por unos momentos en el pasaje tan conocido en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Comienza así mi pueblo. Estas palabras estaban siendo dirigidas al pueblo de Israel en ese tiempo, pero ahora están dirigidas a nosotros. Nosotros estamos formando el Israel espiritual. Estas palabras están siendo dirigidas para nosotros hoy. El pueblo de Dios en primer lugar debe buscar a Dios y en segundo lugar, como consecuencia de esa búsqueda, veremos la respuesta de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿cómo nos dice que debemos buscarlo? Si se humillare mi pueblo. Es curioso ver que no dice si se humillare todo el mundo. Tampoco dice si se humillaran los líderes de la iglesia, o si se humillaran los gobernantes o los pecadores. Lo que dice es si se humillare mi pueblo. ¿Quiénes son ese pueblo? Tú y yo somos ese pueblo, el pueblo de Dios. Y al buscar el significado de humillación, encontramos la siguiente definición. Es inclinar de tal modo el cuerpo, agachando la cabeza hasta tocar nuestras rodillas, de tal manera que estamos dando una señal de acatamiento, de sumisión. Otra definición dice que es abatir el orgullo y la altivez, herir el propio sentimiento, la dignidad de alguien. Entonces la actitud que debemos asumir es de postrarnos ante Dios y así depositar en Él toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, las enfermedades, las situaciones difíciles y creer en su palabra, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si oraren, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Una oración sincera, de corazón. Una oración que estemos clamando por la paz, más en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Orar por sanidad. Orar para que Dios dé sabiduría a los gobernantes y dé sabiduría a los médicos también. Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Jesús les decía, pidan todo en oración y crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Otra palabra es buscar, buscar al Señor. El profeta Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamen en tanto que está cercano. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre, decía Jesús. Buscad a Jehová, buscad siempre su rostro. Entonces vemos que Dios nos pide humillación, orar, buscarle y que haya arrepentimiento. Si se convirtieran de sus malos caminos. El profeta Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá a él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense el mensaje de Juan el Bautista al principio de su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no tenía pelos en la lengua para declarar a los religiosos de ese tiempo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento.
Y Jesús también comienza su ministerio predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego que Jesús estuvo en la tierra, que predicó, que hizo milagros, que murió en la cruz, que resucitó y ascendió a los cielos, Pedro predica diciendo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba declarando, llamando al arrepentimiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ahora, luego de hacer este recorrido, veamos la respuesta de Dios. En primer lugar, vamos a ver que Él escucha el clamor de sus hijos. David, según lo que podemos leer en el segundo libro de Samuel, el capítulo 22, verso 7, dice y exclama: tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz. Llegó mi clamor a sus oídos. Y en el Salmo 34 podemos también leer: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Más adelante también en el Salmo 94 puedes encontrar estas palabras: ¿acaso no habrá de oír el que ha hecho los oídos? ¿Y acaso no habrá de ver el que ha formado los ojos? Y Pedro en su primera carta también está diciendo: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces vemos que nuestro Dios escucha y también perdona. Pero hay una condición, según lo que podemos leer en la primera carta de Juan, en capítulo 9, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y será abierto. Y hay una promesa, y esa promesa que nos prometió el Señor es la vida eterna. Escucha, perdona y también sana. Podemos leer en el Salmo 103, versos 3 y 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, del pozo, el que te corona de favores y misericordias. Y podemos llegar a leer también en el Salmo 147, en el verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón. Finalmente, no sé si a ustedes alguna vez les sucedió que sintieron pasión por alguna cosa, por alguna persona. Quizás mucha pasión por un equipo de fútbol o la política, pero llegaron a un punto donde se perdió esa pasión por consecuencia de desengaños, de frustraciones. Y ya no quedan ganas para esforzarse a dar lo mejor en lo que haya sido, lo que a uno le apasionaba. Algo similar puede suceder en nuestras vidas, perdiendo la pasión por Cristo. Con el tiempo, o por distintos factores, lentamente comenzamos a perder esa pasión, ese interés por nuestro Salvador. La tarea más importante es evangelizar,
La tarea más importante de la iglesia es evangelizar, cumplir con el mandamiento de Dios, de que todo el mundo conozca la verdad de Jesucristo. Somos realmente el pueblo de Dios, el pueblo que quiere anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Anunciemos al Señor, anunciemos que solo en Él tenemos paz y felicidad. Amén. Amén.